Queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este domingo el tema central de la liturgia de la palabra es el tema de la oración y el seguimiento a la persona de Jesucristo. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera de la profecía de Zacarías, la segunda de la carta de San Pablo a los Gálatas y el Evangelio de Lucas. En el libro de Zacarías nos presenta que el profeta va a la casa de David. La casa de David es una indicación que es una casa de oración, un templo. Y dice la palabra de Dios sobre los habitantes de Jerusalén, un espíritu de perdón y de oración, y volverán sus ojos hacia mí al que traspasaron. Indicando una invitación hacia Dios, hacia ese Padre lleno de misericordia y de compasión. Fíjense la última palabra: volverán sus ojos hacia mí al que traspasaron. Ya hace referencia de futuro a la muerte en cruz del Mesías, el que tenía que padecer en la cruz. Y sigue hablando el profeta Zacarías en un sentido de futuro. Hará duelo como el hijo único, llorarán como se llora al primogénito. Referencia bíblica directa a la persona de Jesucristo. Nos habla del primogénito, nos habla del hijo único. Y dice la palabra: y aquel día el duelo de Jerusalén será tan grande como el de Adad-Rimón y los llanos de Megiddo. Sí, será una gran tristeza que se va a producir aquel día. Y aquel día brotará una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, remedio de errores e impurezas. Aquí sencillamente el profeta Zacarías presenta la descripción de lo que va a pasar en el futuro, porque es una profecía del profeta, es un oráculo del profeta, porque el profeta habla para el pasado, para el presente y para el futuro. Aquí es un llamado al pueblo de Israel que vuelva su rostro humilde
y sencillo hacia Dios, pero a través de una fuente, de un manantial fresco, de un manantial puro que se llama la oración. Por eso los cristianos nunca podemos olvidar que hay que sacar espacio para orar, porque la oración fortalece la interioridad, fortalece el pensamiento, el alma, todo nuestro ser. Y existen muchos modelos de orar. La oración personal, que es muy necesaria para uno encontrarse con uno mismo, con su propia conciencia, con su propio ser. Y también la oración comunitaria, que en este momento estamos celebrando la liturgia de la Eucaristía, que es la oración por excelencia del cristiano, que es la fuente y cumbre de la vida de fe. El Mesías está presente ya en el futuro, lo indica el profeta Zacarías. Mirarán al que traspasaron. Esa frase de hoy del profeta es el indicador más perfecto que ya se está determinando la presencia del Mesías. Pero no un Mesías triunfante, lleno del ejército, de alfombra, de grandeza ni de poder, sino un Mesías que será traspasado, será asesinado, humillado y maltratado. Y lo vamos a entender en el Evangelio de Lucas que hemos escuchado. En el primer momento tomo el tema de la oración. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos. Y ahí vino una pregunta que para mí es fundamental en el seguimiento de la persona de Jesucristo. Él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta que para ellos no tenía esa importancia, pero para Jesucristo sí la tenía, porque ellos no estaban claros de la persona de Jesucristo. Como hay miles de personas en el mundo que no están claros sobre quién es Jesucristo en su vida, aunque profundicen la palabra de Dios, aunque estudien a profundidad la teología, pero
conocer a Jesucristo es conocer en sí la profundidad de aquel que he traspasado, que tiene que traspasar también tu corazón, tu mente, tu mentalidad, todo tu ser. Y fíjense los datos que aparecen en el Evangelio de Lucas. Unos que Juan el Bautista. Ustedes saben muy bien quién fue Juan el Bautista, el hijo de Santa Isabel, aquel que visitó Santa María en la montaña de Judá, su prima Santa Isabel, que estaba embarazada. Y ella estaba embarazada de Jesucristo. Y cuando el saludo llegó, todo el lugar se llenó del Espíritu Santo. Es decir, que había un conocimiento pleno de la figura de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el hombre que preparó el camino del Señor. Desde el desierto gritó con mucha potencia, su voz resonó: preparen el camino del Señor. También en nuestra vida, ese personaje, no pensando que es el Mesías, pero pensando también en nuestra preparación para encontrarnos con la persona de Jesucristo. Constantemente tenemos que preparar nuestro camino a través de la conversión. Fue la centralidad de Juan el Bautista. Y su nombre se hizo famoso porque el propio Jesús fue bautizado y ahí se derramó el Espíritu Santo. No era que él necesitaba el bautismo de Juan, sino para hacerse solidario y simbolizar la idea: escuchen a mi hijo, el amado. Y con ese personaje están confundiendo a Jesucristo. El otro, que Elías. Dicen otros que Elías. Elías fue un gran profeta en lo que se llama hoy el Monte Carmelo, en la parte norte de Israel. En la parte sur había otro gran profeta llamado el profeta Eliseo. Pero el profeta Elías, que estudian a profundidad el judaísmo, principalmente en la reunión sabatina, en la sinagoga, lo estudian a profundidad al profeta Elías. Y de ahí es que viene que ellos quieren como confundir a Jesucristo con Elías, porque tienen en la enseñanza una relación familiar con el profeta Elías. Otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas.
Es decir, que el espacio es de duda. No hay seguridad. Pero ustedes pueden estar seguros que entre los discípulos, los apóstoles, había seguridad de quién era el Mesías. O Jesucristo era el Mesías. Y por eso, en nombre de todo, Pedro toma la palabra, porque surge una pregunta. Jesucristo quiere profundizar, no quiere irse a las ramas, sino quiere irse al corazón de los primeros que lo están siguiendo, que son los discípulos. Quiere confrontarlos para ver qué idea ellos tenían del Mesías. Y Pedro, de una forma rápida, de una forma súbita, les respondió: el Mesías de Dios. Ahora bien, lo que hay que descubrir, qué concepto ellos tenían del Mesías. Y Jesucristo, en una sola frase, le va a decir algo muy interesante. Él les prohibió determinadamente decírselo a nadie. ¿Por qué Jesucristo quería que nadie tuviera conocimiento que Él era el Mesías? Porque el concepto que ellos tenían del Mesías, que era un Mesías triunfarista, triunfar, guerrero, de una gran caballería, lleno de poder y grandeza humana. Y se olvidaron de un detalle, de lo que decía el profeta Isaías, del siervo sufriente. Se le olvidó la enseñanza de los profetas. Generalmente, los apóstoles, aunque pertenecían al judaísmo, algunos estaban distanciados porque tenían idea revolucionaria, idea de cambio radical. Es decir, que no estaban sometidos mucho al judaísmo, aunque pertenecían a Israel. Había cierto rechazo y por eso aceptaron al Mesías como un líder espiritual para ellos, con la visión de la idea triunfarista, de poder, de grandeza que tenían del Mesías. Y hoy, en una frase muy breve, pero de un gran contenido bíblico, Jesucristo quiere definir cuál es su misión en el mundo y colocarle muy claro a los discípulos cuál es su misión en el mundo, y también a nosotros
porque a veces estamos equivocados sobre la persona de Jesucristo. A veces nos montamos siendo cristianos en un caballo equivocado en nuestro estilo de vida, de vivir nuestra fe. Porque nuestra fe, en lugar de poder, está la humildad. En lugar de la grandeza, está la humillación. En lugar del poder, está la sencillez. Es una visión muy diferente. A veces uno tiene la persona de Cristo. Poder para salvar, poder para liberar, poder para destruir el pecado. Ahí que está el poder de Dios. Poder para liberar a los pobres, a los afligidos. Poder para liberar a los presos. Para levantar el ánimo a los pobres y sencillos de corazón. Y te lo dice claro, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. La primera palabra, padecer mucho. Padecer es sinónimo de sufrimiento, de humillación, de maltrato. El que padece esa realidad, yo estoy padeciendo de una enfermedad, yo estoy padeciendo de una ceguera. Y aquí dice padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por el Sanedrín. El Sanedrín era el consejo de los ancianos, aquellos que tomaban decisiones, la parte civil, sumos sacerdotes y escribas, la parte religiosa. Si tanto el cuerpo civil, que es el Sanedrín, el cuerpo religioso, que se reunían en conjunto, rechazaban esa visión del Mesías y ser ejecutado y resucitar al tercer día. En ese pequeño trozo está la misión del Mesías aquí en la tierra. Entonces decía a todos, después de eso, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Aquí aparece la palabra libertad. Aquí nadie está obligado para seguir al Maestro. El que quiere asumir la cruz, el que quiere asumir todo el padecimiento, el rechazo, distanciado de la grandeza, distanciado del poder, distanciado del prestigio social que puede brindar una sociedad de confort, tiene que padecer. Un misionero, un sacerdote y una religiosa y un laico comprometido no tiene que estar acomodándose a vivir con confort, a vivir con grandeza. Eso se lo dejamos al mundo. Lo nuestro es evangelizar
y cubrirnos el escudo de humildad, de sencillez, de desprendimiento total. Cuando Él lo envió a evangelizar. No lleven nada por el camino, de alforja, una sola sandalia. Donde lo reciban, coman de lo que tengan. Eso es la iglesia, que a veces nos hemos equivocado y nos hemos montado donde no corresponde, porque le hemos hecho juego a la sociedad del consumo, al poder de este mundo, a la grandeza. Con ellos podemos compartir, podemos dialogar, pero que quede bien claro que nuestro juego no es el confort, no es el tener, no es el dinero, no es la grandeza de este mundo. Porque si tú eres sacerdote y te montas en ese caballo de la grandeza y el poder y del prestigio social de esta sociedad, usted está equivocado de vocación. Yo estoy equivocado de ser obispo, porque es lo que indica asumir la cruz de cada día. El seguimiento de Jesucristo nos exige a nosotros algo más, porque ¿qué sentido tiene yo ser sacerdote y le estoy haciendo juego al mundo? Viviendo una vida mundana, una vida de placer, una vida de grandeza. Y uno se pregunta, ¿pero qué yo he dejado en este mundo? Si Jesucristo me pide algo que es contrario a este mundo, hay que sacudirse del mundo. Hay que sacudirse de todo que sea poder temporal, grandeza, y cubrirse con la humildad de la cruz, con la sencillez y el sufrimiento de la cruz. Pero no nos vamos a quedar en la cruz, sino vamos caminando hacia la resurrección. Por eso dice al final, pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Es una frase que nos tiene que conmover a nosotros, los cristianos. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿De qué concepto de vida está hablando la perderá? De la vida de este mundo, del placer, de la grandeza, del confort, del consumo. Es que a veces en la vida, no estoy hablando de cristianos sencillos de corazón y humildes, sino a veces de nuestra propia persona, lo que acompañamos al pueblo de Dios. A veces andamos equivocados y nos montamos en el carro que no podemos montarnos. Que se monten los empresarios y lo hagan bien y desarrollen el país, perfecto. Que se monten los emprendedores, que se monten los dueños y los presidentes de una nación. Pero usted no puede hacerle el juego a eso. Usted lo que tiene que dar testimonio y ser testigo de Dios en este mundo, ser creíble, y que la iglesia
tenga como escudo la credibilidad humana, que crean en nosotros, que crean en nuestro pronunciamiento, en nuestra lucha, que crean en la promoción humana, pero no digan de nosotros: ese vive como un príncipe, lleno de lujo, lleno de grandeza. No digan eso de nosotros, porque la misión que dice el Mesías aquí no es así. La misión que dice el Mesías, que tenemos que padecer, asumir la cruz, asumir nuestra misión. Si hay que desprenderme de ser misionero en África, de ser misionero en un sitio difícil, ustedes saben la lucha que pasan a veces muchos obispos y muchas congregaciones religiosas cuando le piden a uno una misión en un país muy pobre, marginado, lleno del polvo de la pobreza, que ese sacerdote y esa religiosa le cuesta desprenderse de su lugar de confort, de grandeza, y irse de misión, donde se hace vida el evangelio, que son los pobres. Nunca la iglesia se puede olvidar de los pobres. Y en la medida que se olvida de los pobres, nos estamos olvidando del evangelio de Jesucristo. En la carta de Pablo a los Gálatas, ¿qué nos dice? Que por el bautismo en Cristo estamos revestidos de Cristo. Y si uno está revestido de Cristo, ya no somos ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Esta es nuestra seguridad, la gloria de Dios en el cielo. Somos herederos de la gloria de Dios. Y ahí está nuestra seguridad. Nuestra seguridad no está aquí. Yo sé que uno tiene que tener atención alimenticia, atención médica, cierta seguridad, pero no apegarnos tanto a este mundo, que uno sea igual que un empresario. Un obispo no puede tener el lenguaje de un empresario, y a veces muchos tienen un lenguaje de un empresario y privan en empresario y caminan como empresario. Y muchos sacerdotes también, a veces esos olores tan bonitos, uno tiene que distanciarse de esos perfumes tan agradables, no rechazando a los ricos, nunca, pero también sentir el olor del que sufre, del pobre, del marginado, de aquellos que son desechados de este mundo, y de promoverlo humanamente. Y así nosotros, porque a veces parecemos más empresarios que misioneros, que discípulos del Señor. Y asumir la cruz es distanciarnos de todo eso y revestirnos de la persona de Cristo. Que así sea.